Y vimos cómo Acab perdona a su enemigo, como le dice el Señor, perdonaste al enemigo, a mi enemigo, al anatema. O sea, anatema quiere decir maldición, ¿no? Lo que Dios maldice, aquello que es contrario totalmente a Dios. Y Acab siempre buscaba unirse con eso que es contrario a Dios. Él andaba siempre buscando lo contrario al Señor. Entonces, en todo lo que hemos visto en estas historias, nos llama la atención es esa misericordia del Señor extendiéndose todo el tiempo sobre Acab, el Señor queriendo que Israel le vea, le conozca en todo, pero vemos a un Acab como rey, que es obviamente el dirigente, la cabeza de Israel, totalmente extraviado, buscando todo el tiempo los deseos y designios de su propio corazón. Ahora entonces se había encaprichado, digámoslo así, con la viña de Nabot. El Nabot era su vecino, tenía su heredad, aquella tierra que él apreciaba porque era lo que el Señor le había dado. Cuando el pueblo entra a poseer la tierra prometida, Nabot tuvo por heredad, recibió por herencia esta tierra y él la cuidaba. Y había era una viña. Recordemos que la viña pues son las vides, de allí se saca el fruto. Nabot representa el hombre espiritual. Acab es un hombre totalmente carnal. Como la carne siempre va a competir con el espíritu, como la carne siempre va a querer arrebatarnos la vida, como la carne siempre va a codicia lo que el hombre espiritual tiene. Y miren las artimañas, ¿no? Detrás de Acab, obviamente está esa mujer que nos representa eh, la carne en su máxima expresión. Esa es Jezabel, aquella que orquesta todo un plan para despojar a Nabot de su viña y para complacer a Acab. Y le dice unas palabras a Acab que son tremendas, ¿no? ¿No eres tú el rey de Israel? O sea, el rey puede tenerlo todo. Cuando el hombre gobierna, él cree que puede tenerlo todo, que es dueño de todo. Y cuando la carne es la que señorea a ese hombre, pues esa carne va a estar para satisfacción y para complacencia. Entonces lo confronta y le dice, porque él estaba haciendo, era como un berrinche, ¿no? Un rey que estaba como encaprichado haciendo un berrinche, puso su cara contra la pared, acostado, bravo y enojado porque Nabot no le había dado su viña, porque Nabot no le daba la vida. Y fíjense que esta mujer entonces orquesta todo este plan, un plan donde eh, proclama un ayuno, o sea, viste todo, como decía ahora el resumen de Angelita, espiritualidad, y expone a Nabot delante del pueblo con unos falsos testigos que digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces, ¿cuál era la sentencia para Nabot? Era la muerte, ¿no? Lo iban a apedrear. ¿Cuántas veces la carne no apedrea el espíritu? ¿Sí? La religiosidad va a apedrear y va a querer matar la vida del espíritu. Por eso veíamos, comparando lo que le está pasando a Nabot con lo que le pasó al Señor Jesús. Al Señor Jesús lo acusaron falsamente también los religiosos, porque los religiosos querían acallar la voz del Señor. No podían con aquello que era la vida que estaba enfrente de ellos. Y también se levantaron unos falsos testigos y al Señor entonces lo mata la religiosidad. La religión mata al Señor. Obviamente que Roma es el artífice de todo esto, pero si nosotros vamos a ver lo que hizo Poncio Pilatos, que fue lavarse las manos, es como que le dejó a ellos esa decisión. Y en realidad ellos fueron los que
crucificaron al Señor. Y vemos aquí como Nabot entonces es apedreado. Dice el versículo 11, vamos a seguir con la lectura. Dice, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Fíjense toda esta terrible escena. El final de Nabot, una víctima aquí de la carnalidad de Acab y de su mujer Jezabel. Y todo esto, obviamente que no era ajeno a quién, al Señor. El Señor estaba mirando todo esto. Acab pensó que se salió con la suya, Acab estaba feliz porque ahora no había quien se obstaculizara entre esa viña que él estaba codiciando, ese pedazo de tierra que él estaba codiciando, pero el Señor estaba mirando a Acab. Y dice el 14, después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Estaba totalmente complacido Acab. Él sabía, obviamente, lo que había pasado porque él puso su anillo en las cartas que Jezabel envió. Era el anillo del rey el que iba allí, el sello del anillo del rey. Entonces, él había puesto allí su firma, aprobando todo este plan que Jezabel había orquestado contra Nabot, y ahora estaba complacido. Ahora él estaba descendiendo entonces a la viña a tomar posesión de ella. Algunos estudiosos dicen que no solo murió Nabot, que posiblemente tuvieron que matar a los hijos de Nabot si él tenía hijos, porque la heredad, pues obviamente pasaba era a los hijos. Entonces él no podían dejar allí descendientes porque pues no hubiese podido tomar entonces Acab la heredad. La escritura no lo dice, esto lo dicen algunos estudiosos. Nosotros nos vamos entonces a ceñir a lo que la escritura dice. No hay evidencia de que tuviese hijos y por eso Acab entonces pudo ir y tomar aquel pedazo de tierra. Era un pedazo de tierra, pero espiritualmente nosotros sabemos que la carne quiere poseer el terreno de nuestra alma, quiere gobernar la falsa religión, el engaño. Jezabel, que es esa profetisa, como la vemos allá en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, donde ella es una profetisa, donde es una serie de doctrinas que engañan y que lleva a los creyentes a fornicar con ídolos. ¿Esto está pasando hoy? Sí, esto está pasando hoy. Acab representa ese hombre que quiere satisfacer todos sus caprichos, enriquecerse, es un hombre que vive solamente para complacerse. Y toda esa Jezabel lo que hace es vivir a favor entonces de complacer también a Acab. Pero ¿cómo lo complace? Pues extraviándolo, llevándolo a los ídolos, a la fornicación. Entonces, todo tipo de doctrina que nos lleve a la fornicación con ídolos, a dejar al Señor para querer autosatisfacer nuestros deseos, eso es Jezabel. Todo aquello que nos hable de que podemos tenerlo todo lo que nosotros deseamos en nuestro corazón,
todas esas enseñanzas que terminan pervirtiendo nuestros corazones y haciendo que nosotros nos desviemos por cosas terrenales, eso es la Jezabel en medio de la iglesia. Y lo hay, sí lo hay. Hemos escuchado muchas veces este tipo de enseñanzas, de doctrinas que pervierten a la iglesia, que la llevan a, a fornicar con los ídolos de este mundo. ¿Qué dice mi hermana Lucelet? Hermana, es como el humanismo que ha entrado en la iglesia, donde en vez de ser Dios el centro, y Dios pues es Dios, pero han querido es quitar a Dios del centro y poner al hombre en el centro. Entonces es una falsa religiosidad porque acuden incluso hasta versículos a cosas de la vida, digamos, entre comillas, religiosa, pero es para satisfacer al hombre. Entonces, eso sí abunda mucho hoy en día. Así es, esto es muy actual, pero la escritura ya nos está mostrando qué es lo que hay atrás. Jezabel entonces es un espíritu que complace al hombre, quiere complacerlo en todo, nos lleva a la idolatría, son falsas doctrinas, es la carne cuando enseña en medio de la iglesia y está, como dice la hermana Luz, el hombre por el hombre, ¿no? La complacencia del hombre. No se está complaciendo a Dios. No se lleva a predicar la cruz, ¿no? A, yo muero a mis deseos, a todo para someterme a la voluntad del Señor. No, esto lo que hace es, Dios está para complacerme a mí. Dios está hecho a mi medida, a mi forma. ¿Qué dice el hermano Germán? Bueno, buenos días a los hermanos que no he saludado. Y sí, me parece que es bien especial esto que cita Luz porque nosotros vemos como las dos posiciones de estos dos hombres espirituales, ¿no? De Nabot y de Acab. El uno pues era un hombre muy humilde que solamente tenía su viña y el otro es un hombre pues muy visible que es el rey de Israel. Pero cómo realmente la verdadera espiritualidad y la madurez delante de Dios no tiene nada que ver con nuestra posición externa ni con nuestras apariencias, ¿no? Sino con la obediencia al Señor, con la permanencia en Él. Y Nabot estuvo dispuesto a ser a un enemigo, a llevarle la contraria al rey, porque para él primero estaba esa heredad que él había recibido de sus padres y por mandamiento, pues decía en la palabra, en la ley, que no se podía vender esa heredad, aún sabiendo que eso le podía traer problemas, y como este hombre es blasfemado y es apedreado, ¿no? Como incluso su vida tuvo que entregar por defender realmente en fidelidad lo que él había recibido, y como el otro, que es un hombre, pues, quien está llamado a ejercer justicia, pues por el contrario está siendo un hombre totalmente injusto, ¿no? Y es el rey de Israel, es la cabeza visible del pueblo de Dios. Entonces pues eso tiene que ver es con eso, ¿no? Como que no es lo externo ni lo que se represente, sino verdaderamente dónde está nuestro corazón y con quién está nuestro corazón. Y cómo hoy en día, ahora que lo cita la hermana, pues precisamente la carne anima, arenga, seduce a los hijos de Dios, diciendo, no, es que somos reyes, somos llamados a gobernar, somos llamados a imponer, a marcar la diferencia. Se cita la escritura que dice que Dios vino a darnos una vida y una vida en abundancia, y bueno, y una cantidad de cosas como con el mismo espíritu de Jezabel, donde nos dice que nosotros somos reyes y somos esa cabeza que tiene que estar por encima de todo, que somos cabeza y no cola. Se utiliza mucho ese versículo. Y nosotros sabemos que todo eso es verdadero, tiene un sentido espiritual, pero el único que le puede dar esa aplicación real es el Espíritu Santo a nuestra vida, y en la medida en que Cristo vaya siendo el gobierno de Cristo vaya siendo una realidad en todos nosotros. Entonces es como muy fácil de identificar esa condición hoy en día. Amén. Gracias, hermancito. ¿Qué dice Angelita? Gracias, Martica, aunque la Biblia no lo dice, pero yo me imagino a un Nabot contento
porque le dieron pues su posesión, pero como todo niño caprichoso que quiere un juguete y el padre se lo da, lo utiliza los primeros 5 minutos, de pronto un día y después se olvida de él, mientras mm, esa era la, la posesión por heredad que le tocaba a Nabot y pues de ahí como consecuencia la sentencia que le dicta el Señor sobre lo que le iba a suceder por haber no solamente usurpado la viña, sino por haberle dado la muerte a Nabot. Eso era lo que quería apuntar. Gracias. Ok, es verdad, Acab era el rey, él podía tener lo que quisiera, tenía muchas posesiones, lo tenía todo. No le hacía falta la heredad de Nabot, pero él la quiso, se encaprichó por algo que solamente, es como el pecado de David, ¿recuerdan? Cuando tomó a la mujer del Tisbita, ¿cómo se llamaba, Germancito? A Bexabe, ¿no? Betsabé. Betsabé, cuando tomó a Betsabé, y entonces era la única que él tenía, ¿no? Y el profeta va y le dice, y hace esa representación como de la ovejita que el rey usó el hombre rico usó para atender la visita que le llegó, sabiendo que él tenía más bienes y más ovejas, y el rey se enoja, y resulta, ese eres tú. Y David se da cuenta de su pecado, ¿no? Le quitó a aquel hombre la única que tenía, cuando él tenía tantas mujeres, esposas y concubinas. Y lo mismo pasa con Acab. Acab tenía tierras, Acab tenía todo porque él era el rey. No necesitaba la viña de Nabot. Esto era un capricho de su corazón. Pero como rey, pues, y tenía a Jezabel detrás, pues lo podía tener, sencillamente lo podía tener, para que nosotros lo pensemos, porque muchas veces actuamos de esta manera. Nos encaprichamos con cosas que no necesariamente tenemos que tener. ¿Qué dice la hermana Luz? Hermana, una preguntita, más bien una reflexión. Donde no hay cruz, ¿hay verdadero evangelio? Es como la reflexión que me estoy haciendo. No. Donde no hay cruz, no hay verdadero evangelio. La cruz es el centro del evangelio, de la predicación, tanto en la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el maestro y el que nos enseña cómo tenemos que caminar, y obviamente que esa cruz tenemos nosotros que llevarla si somos sus discípulos. La cruz es el central para la predicación. Germancito, ¿quiere decir algo? No, se me ha quedado abierto el micrófono, ¿no? Ok, bueno. Bueno, muchas gracias, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo porque ahora aparece nuevamente Elías. Fíjese que la escritura y el Señor es maravilloso porque de comienzo a fin en la vida de Acab va a estar Elías como ese profeta que le va a anunciar a Acab todas las cosas y va a encontrarse siempre con Acab en esos momentos importantes y le va siempre a sentenciar de acuerdo a lo que el Señor le manda decir. Y entonces, obviamente que para la sentencia final de Acab, necesariamente tenía que ser Elías, porque ya vemos que en el evento anterior, cuando Acab es condenado porque soltó al rey de los sirios, a Ben-Hadad, pues apareció un profeta, pero no era Elías, era otro profeta. Pero aquí para su condena final aparece nuevamente nuestro gran profeta Elías. Entonces vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 29. Vamos a leer, Anita está por allí, nuestra lectora oficial. Sí, Martica, buenos días, hermanos, bendiciones. Desde el versículo 17 hasta el 29. 29 al final. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria.
He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Amén. Amén. Es impresionante, ¿cierto? Como seguimos viendo en este final del capítulo 21, obviamente una gravísima sentencia, la sentencia final sobre la vida de Acab. Esto marcó, fíjense que él codiciara la viña de Nabot y matara a Nabot, porque esas son las palabras que le va a decir Elías. Esto sí fue lo que determinó la muerte de Acab. Ya el Señor como que dijo, esta es la gota que estaba esperando para que el vaso se colmara. Y entonces llegó el momento de establecer el juicio sobre la vida de Acab. Recordemos que el Señor siempre trabaja en doble vía. ¿Recuerdan cuando leímos Elías estaba en conflicto, deprimido, porque no veía como la justicia de Dios operando sobre Acab, sobre Jezabel? O sea, él estaba triste porque su función profética parece que no tuvo ninguna repercusión, que todo lo que el Señor había hecho a través de él no hizo como lo que él esperaba, no se arrepintió Acab, no se arrepintió Jezabel, y él entró en esa depresión. Y el Señor entonces le dice, después de que Elías quiere morirse, porque no dice, yo pues ya quítame la vida, yo ya no sirvo para esto, Señor. Y el Señor le escucha, le dice, bueno, sí, no te preocupes, Elías, tu ministerio va a terminar. Pero antes, entonces le dice, vas a ungir el rey de Siria, luego le dice, vas a ungir el rey de Israel y vas a ungir el profeta. Y mire que acá está como cerrando ese ciclo, el profeta Elías dándose cuenta de que el Señor le va a cumplir también a él como la promesa de ver juzgado aquello por lo cual él tanto se afligió, sus enemigos, porque bien como lo vamos a leer ahora, Elías era para Acab su enemigo, ¿cómo le parece? O sea, el vidente, el profeta, la palabra de Dios era enemiga de Acab. Entonces el 17 dice, vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. Obviamente tenía que ser Elías. Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel. Seguramente hacía mucho tiempo que no se veían.
después del evento de la lluvia y todo esto, y pues vimos el evento de las guerras. O sea que Elías hacía rato que no tenía un cara a cara con Acab. Dice, él está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Venía a tomar posesión. La carne quiere tomar posesión del espiritual. El carnal quiere dominar y tomar posesión sobre el espiritual. Pero el Señor intervino. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Aquí, ¿quién mató y quién despojó? Fíjese que él no fue el que mató directamente, pero él sí, su deseo, su codicia, fue la que generó todo esto. Porque detrás de todo esto, pues obviamente fue Jezabel la que orquestó, pero detrás de todo esto, el responsable de todo esto es Acab. Y dice, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros también lamerán tu sangre, tu misma sangre. Fíjense que aparece aquí los perros. En esta época, pues, era normal que hubiese mucho perro, me imagino estos perros callejeros por allí, silvestres, y miren que lo que hacían los perros pues era lamer esta sangre, y muchas veces cuando veían estos cuerpos por ahí tirados los comían, porque más adelante parte de esta profecía va a decir eso, que van a comer la carne también de los descendientes de Acab y la carne de Jezabel. Y así pasó. Eso lo vamos a ver más adelante en la escritura. Esa fue la sentencia, una sentencia terrible. Cuando la Biblia habla de perros, ustedes recuerdan cuando la mujer sirofenicia se compara, o el Señor le dice, ella viene a buscar al Señor por un milagro, y el Señor le dice que el pan es primeramente para la casa de Israel, no para los perrillos. Y eso que el Señor suavizó la palabra perro y le llamó perrillo. Y esta mujer, con la humildad que tenía en su corazón y la necesidad de el milagro del Señor, y se humilló hasta decirse sí, pero aún los perrillos comen de las mesas de sus amos. O sea, ella no le dijo al Señor, ¿por qué me está diciendo perrillo? Ella dijo, sí, yo soy un perrillo. Y yo reconozco que tú eres mi amo. Y eso le maravilló al Señor. O sea, eso le cautivó al Señor su corazón. Porque ¿qué era un perro? Un perro era, por eso le decían a los gentiles perros. Un perro es el que no discierne. Cuando usted vea la palabra perro en la Biblia, conéctela con discernimiento. Por eso el Señor decía que el perro vuelve a su vómito, porque un perro no discierne en lo que se come. A él le da lo mismo si se come algo limpio o algo sucio y no le importa, él no discierne. Entonces, por eso a los gentiles les decían así, perros, porque ellos no tenían ese discernimiento quién era el verdadero Dios de Israel, excepto esta mujer pues sirofenicia que está representando al pueblo gentil que se iba a reconocer al Señor, porque ellos adoraban cualquier cosa. Acab era así, adoraba a Dios por un lado, pero adoraba también a los Baales, adoraba todo lo que le iba a satisfacer su propia carnalidad. Y es muy curioso que el Señor entonces diga que los perros van a lamer su sangre. En la sangre está la vida. O sea que es una representación muy gráfica de cómo él iba a perder su vida por su maldad, por tener un corazón de perro, y que estos perros vienen como en representación de lo que en realidad era su naturaleza, a acabar con su vida, a lamer lo que era su vida. Así lo veo yo. Y es terrible ver la condición de Acab, pero fíjense que en el 20, él lo único que hace cuando ve a Elías,
Es decirle, me has hallado, enemigo mío. ¿Cómo le parece? Él ve al profeta, que es el vidente de Dios, y le llama enemigos. Es como decirle a la palabra de Dios que es nuestra enemiga. Pero es que para la carne, el espíritu y la palabra de Dios es enemiga, es contraria. Si la carne nunca va a encontrar la complacencia en la palabra, porque la palabra siempre lo que va a hacer es desnudar nuestra carne, es mostrarle la condición real del corazón y es decirle, estás en pecado, vas en contravía, no estás haciendo lo correcto. Y eso entonces es lo que acá decía, este es enemigo mío. Y vamos a ver más adelante que todo aquel profeta verdadero de Dios que le decía a Acab lo que él era, él lo consideraba enemigo. Acab era enemigo de Dios. La carne era enemiga, es enemiga de Dios. Entonces dice, él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Ese era Acab, siempre vendido, vendido. Recordemos como el apóstol Pablo en Romanos 6 dice que no presentemos nuestros miembros como instrumentos para el pecado, sino que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia para Dios, ¿no? Él se había vendido a hacer lo malo. Todo lo que Acab deseaba en su corazón era lo malo. Y había entregado todo su cuerpo, todo su ser a hacer lo malo. Se había vendido al pecado, estaba esclavo del pecado. El 21 dice, he aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. O sea, esta es la sentencia que viene sobre Acab. Terrible. Estaba Acab recibiendo la sentencia de parte de Dios y él sabía quién era Elías. O sea que Acab no pudo dudar que esta palabra se iba a cumplir. Eso era, porque Elías era un verdadero varón de Dios. ¿Y cuál era la sentencia? Que iba a barrer la posteridad y que iba a destruir hasta el último varón de la casa de Acab, o sea, toda su descendencia. Y esa no es la sentencia sobre la carne, esa es la sentencia sobre la carne. El Señor va a destruir nuestra carne totalmente. Todo lo que viene de la carne, todo lo que desciende de la carne, el Señor lo va a juzgar y lo va a destruir. Todo el fruto de la carne lo va a destruir. El 22 dice, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. O sea, él lo está comparando con estos reyes que han antecedido a Acab, que hicieron lo malo. Ustedes saben que todos los reyes de Israel hacen lo malo. Su antecesor, el principal, pues obviamente que es Jeroboam. Y siempre nosotros vamos a ver al Señor hablándole a los reyes de Israel y siempre comparándolos con ese primer rey que tuvieron, que es Jeroboam, que fue el autor y el que hizo pervertir a Israel todo el tiempo, desde el principio a fin. El 23 dice, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. ¿Cómo les parece? A ella sí se la iban a comer los perros, a Jezabel. Y aunque la sentencia era para Acab, también el Señor le envió entonces de una vez la sentencia a Jezabel, que era la que estaba detrás orquestando todas las cosas de Acab. Acab era un hombre débil de carácter y esta esposa que se consiguió, pues se la consiguió para que lo complaciera a él, le complaciera todos sus caprichos y le ayudara obviamente a cumplir todos sus deseos contrarios a la voluntad del Señor. Y aquí la sentencia entonces para Jezabel es que los perros la iban a comer, exactamente como Acab
ella también se identifica con la naturaleza del perro, la que no discierne, porque ella pues también es una mujer pagana, recordemos que ella es de Tiro, ella es una gentil. Acá había hecho una alianza con un pueblo gentil totalmente apartado del Dios de Israel. Y dice el 24, el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. O sea, aquí el Señor está ratificando que la descendencia de acá, toda iba a morir de esta manera. El 25 entonces va a anunciar la naturaleza de Acab, de maldad de Acab, y lo va a poner como que ninguno hizo tanta maldad como él. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. O sea, hay una carne que está incitando todo el tiempo al hombre. Hay una carne que lo está incitando, pero el hombre se vende al pecado. El hombre se vende a aquella carne para seguir haciendo lo malo delante del Señor. Acab tuvo muchas oportunidades de arrepentirse. Acab tuvo oportunidades de volverse al Señor y de hacer lo bueno delante de Dios, pero no lo hizo. Si nosotros estamos viendo algo en Acab, es la perseverancia para hacer el mal, pero por otro lado estamos viendo en el Señor la perseverancia en misericordia. Una y otra vez el Señor viene acá. Y eso es lo que pasa con el Señor y los hombres, y con el Señor y nosotros. Él es misericordioso. Y Él está mirando siempre, siempre está mirando por nosotros para que volvamos a Él. Está insistiéndonos, está lanzando sus cuerdas de amor. ¿Y qué hacen los hombres? Los hombres siempre quieren irse en contra. Y aquí está claro, en esta historia que hemos estado viendo de Acab. El 26 dice, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. O sea que Acab hizo lo mismo que estaban haciendo estas naciones que habitaban la tierra y que el Señor las había desalojado. Pues hombre, por experiencia y por historia, él debió haber creído en el Dios que había sacado a los amorreos y que los había destruido. Y Acab debió haber visto esto y haber reflexionado y pensado, bueno, si Dios le hizo hasta a los amorreos, este mismo castigo me viene a mí, si yo sigo por el camino de los amorreos. Pero no le importó. Acab tenía un corazón totalmente vendido a lo malo. El 27 dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Mire, por primera vez vemos a un Acab humillado que ayuna. Acab era un hombre religioso. No nos olvidemos de esto, porque a veces cuando estamos leyendo la vida de Acab, nosotros como que lo apartamos de la vida espiritual, pero es que estamos hablando del pueblo de Israel. Y es imposible apartar el pueblo de Israel de la vida espiritual, porque ellos estaban en función todo el tiempo en la vida espiritual. O sea que lo que acá vivía era una espiritualidad perversa, un corazón perverso en medio de la ritualidad. Y él ayunaba, mire, aquí ayunó. Y durmió en silicio. El silicio era las cenizas y la forma en que ellos rompían y rasgaban sus vestidos para demostrar que así estaba su corazón, que su corazón estaba roto, que su corazón estaba humillado. Estaban haciendo como una expresión externa de lo que estaban sintiendo por dentro. Y acá lo estaba haciendo. Delante, obviamente, de los hombres que lo estaban viendo así. Aquí no aparece Jezabel por ningún lado diciéndole qué estás haciendo o por qué haces eso. Él lo estaba haciendo esto delante de Dios. ¿Por qué decimos que lo estaba haciendo delante de Dios? Porque por la respuesta que el mismo Dios le da entonces a Elías. El 28 dice, vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo,
¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Tremendo. Esto es tremendo. Ver la misericordia de Dios. Este Acab terrible, vendido al mal, al pecado, a su corazón perverso, codicioso. Ver que se humilla una sola vez y el Señor pasa la sentencia a su generación para que Él no vea lo malo en sus días, para que Él no vea esto en sus días. Y uno dice aquí, la Escritura nos está dando una gran lección, una gran lección. Y es que cuando nos humillamos delante del Señor, si este Acab tan perverso se humilló y el Señor tuvo misericordia, ¿cuánto más tendrá el Señor misericordia si nos humillamos diariamente delante de Él, ante nuestras situaciones también que a veces cometemos contra el Señor, ante aquellas salidas en falso, ante aquellas equivocaciones de nuestra carne? Tenemos esa oportunidad de parte de Dios siempre, cuando nos humillamos, cuando rasgamos nuestro corazón, cuando nos ponemos silicio y nos ponemos en esa postura de humildad para decirle, Señor, pues yo soy terrible, pero perdóname, ten misericordia de mí. Y si el Señor lo hizo con Acab, pues cuánto más con nosotros. Y aquí nos tenemos una lección grandísima entonces de esa misericordia amplia y generosa que tiene el Señor para perdonar. Y dice el Señor entonces una nueva sentencia y más adelante vamos a ver que se cumple de esa manera, que acá obviamente no se le aplica esto que el Señor había dicho sobre él, sino que a su generación sí se le va a aplicar esto. La Biblia es clarísima y esto se va a cumplir. Entonces, acá nuevamente, digamos que el Señor tiene esa misericordia con él, pero acá no transforma su corazón. Esto no va a venir en sus días, pero Acab no transforma su corazón. Acab sigue siendo Acab. Y él obviamente va a morir por sentencia de Dios, no de la manera que el Señor pues lo había puesto tan gráfico, así de que los perros lo iban a comer y eso en el campo de Nabot. Eso no pasó allí, pero Acab sí muere. Entonces, en el capítulo 22, porque aquí termina el capítulo 21, en el capítulo 22 vamos a ver entonces la historia final de este libro de Primera de Reyes. Aquí concluimos Primera de Reyes y vamos a ver entonces la historia que va a enmarcar la muerte de Acab. Es muy interesante esta historia, muy interesante. Bueno, hasta aquí, hasta cerrar este capítulo 21. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Algo que les haya resaltado de este capítulo 21? Que les haya quedado como lección, que uno diga, bueno, esto me llegó al corazón, aquí lo tengo. Cualquier hermano puede participar. Angelita. Simplemente la equivalencia entre la misericordia y la justicia de Dios. Eso es lo que también. Gracias. Ok, siempre la justicia de Dios va a operar y el Señor también puede tener misericordia sin vulnerar o pasar por alto su justicia, porque eso es lo que vamos a ver aquí en el capítulo 22. Bueno, entonces vamos a seguir con la lectura. En este capítulo 22 vamos a ver una historia bien interesante que nos va a dejar mucho aprendizaje. Es una historia que nos va a ilustrar mucho en cuanto a lo que es la vida espiritual en unión, en yugo desigual con la vida natural o el carnal. Como cuando hay un yugo desigual, el espiritual que quiere caminar con el carnal es imposible. Vamos a ver clarísimo
en este capítulo 22 esto. Entonces vamos a leer. Anita está por allí para que nos ayude con la lectura. Sí, Martica, ¿completo? No, es muy largo para leerlo completo. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 28. Ahí de pronto abarcamos gran parte de la historia. 28. Bueno. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: Trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Keanaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: Así ha dicho Jehová: Con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: Sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: Estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había dicho yo? ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? Él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti.
Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: He aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo del aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: Toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás: Así ha dicho el rey: echad a éste en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: Oíd, pueblos todos. ¿Hasta allí, Martica? Hasta allí, sí. Interesantísima esta historia, mis hermanos, porque aquí aparece en escena otro rey, y es el rey de Judá, que se llama Josafat. Josafat. Y es curioso que estos dos reinos, el reino del norte, que era el reino donde estaba reinando Acab, y el reino del sur, que era el reino de Judá, donde reinaba Josafat, pues tuviesen una tregua. Recuerden que ellos se habían dividido y estaban totalmente opuestos y tenían contiendas permanentes hasta guerra, una guerra, digámoslo, civil. Había entre ellos rivalidad. En Judá, pues estaba Jerusalén, estaba el templo, estaban los sacerdotes y levitas. Recordemos que todos los que de Israel, los que estaban esparcidos, los levitas que vivían en el territorio de las 10 tribus de Israel, ellos fueron perseguidos, entonces se fueron hacia Judá y ellos permanecieron allá. Y era allí donde se hacía el verdadero culto. Y Josafat es un personaje bien especial. Lo vamos a ver y a estudiar. Ahora sí vamos a de pronto ir a Crónicas para ver un poquito sobre quién es Josafat. Y vamos a estudiar en este tema, pues, cómo se va a unir el agua y el aceite. Y es una lección que va a aprender Josafat. El versículo 1 dice: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Pues después de aquella convenio entre Ben-Hadad y Acab, eso estaba tranquilo, pero ellos habían quedado de devolverse las ciudades, y esta ciudad con la cual iban a pelear era Ramot de Galaad, que estaba pues al lado de Israel, ¿no? Dice: y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Era extraño, porque no había paz entre ellos, sino que rivalidad, pero Josafat parece que sí quiso establecer esa relación de amistad. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomar de mano tomarla del rey de Siria? O sea, el mismo Acab dice: tenemos que ir a tomar Ramot de Galaad porque los sirios la tienen y no me la han devuelto, y yo no he ido a tomarla pues por la fuerza. Y entonces le dijo a Josafat, le hizo una invitación: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y mire la respuesta de Josafat. Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú. ¿No se acuerdan de esa respuesta cuando se la dio Acab al rey de Siria, a Ben-Hadad? O sea, se está haciendo uno con Acab. Y Josafat no es como Acab. Ahora lo vamos a ver. Y mi pueblo como tu pueblo, las mismas palabras. Y mis caballos como tus caballos. ¿Cómo les parece esto? ¿Quién es Josafat? Vámonos a el libro de Segunda de Crónicas. Vámonos a Segunda de Crónicas. Al capítulo 17. Al capítulo 17. Allí vamos a ver un poco la reseña del carácter de Josafat. ¿Quién es Josafat?
En el versículo 1 dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte como contra Israel. Está hablando después de que muere Asa. Asa es el rey de Israel, muere y reina en su lugar Josafat. Nosotros vimos el reinado de Asa y el reinado de Asa fue un buen reinado. Este hombre hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y dice, puso ejércitos, en el 2, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. O sea que estamos viendo a un Josafat que hacía lo bueno, que tenía un corazón para Dios, que hacía lo correcto. El 4 dice, sino que buscó a Dios, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Miren la diferencia. Y está colocando a Israel como contraste. Josafat sí hizo lo bueno y no anduvo en las obras de Israel. O sea, no tenía nada que ver Josafat con Israel, pero allá estaba haciendo pacto con Israel. Y dice, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Mire el contraste también y la diferencia. Acab era un hombre que había conseguido riqueza y abundancia, fruto de hacer esas alianzas con los reyes vecinos. Por eso se casó con Jezabel. Y también Acab tuvo riquezas y se fortaleció, pero fruto de sus alianzas caídas, o sea, de lo que consiguió por la carne. Acab tuvo sequía de parte de Dios. La lluvia paró y Acab tuvo sequía y juicio de escasez por parte de Dios. Pero en cambio, Josafat dice que el Señor le tuvo, dice Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. En cambio, el Señor con Josafat hizo lo contrario. Hizo que el mismo Judá le llenara de riquezas y le diera abundancia. Ahí tenemos un contraste entre los dos. El 6 dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. En lugar de colocar las imágenes y los baales, las quitó. ¿Qué hizo Acab? Las puso por todo lado, e Israel se pervirtió detrás de estas imágenes. Lo que hizo Acab fue lo contrario, las quitó, las destruyó. En el 7 dice, al tercer año de su reinado envió sus príncipes Ben-Jair, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netanaías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Miren las acciones de Josafat. Él también instruyó al pueblo en la palabra. Tomó la ley y le dijo a los levitas, vayan por toda Judá y enséñele al pueblo la palabra. Diferente a lo que hizo Acab con su mujer Jezabel, que fue la que cambió el sistema religioso, sustituyó a todos los sacerdotes de Dios y puso sacerdotes para el culto a los Baales. Miren el contraste entre Acab y Josafat. El 9 dice, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. El 10 dice, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que andaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Se dan cuenta? Josafat tuvo paz porque Josafat sí hizo lo que tenía que hacer.
estableció el verdadero culto al Señor, su palabra la enseñó al pueblo y el mismo Dios le mantuvo en paz. Contrario a Acab, ya vimos las guerras y las contiendas que tuvo con Siria. El 11 dice, y traían los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron granados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas. Bueno, y ahí comienza a hablar de los valientes que le servían en la casa, ¿no? Los siervos. Entonces lo que estamos viendo en contraste con el reinado de Acab, que es el hombre carnal, que todo se lo procura desde sí mismo, nosotros estamos viendo sobre Josafat la abundancia, pero la abundancia de la bendición que viene de parte de Dios. Un hombre espiritual que busca correctamente a Dios y hace lo bueno delante del Señor. Ese es Josafat. Aquí tenemos entonces la descripción de Josafat. Vamos a parar aquí. Aquí en Segunda de Crónicas, el capítulo 18, nos va a ser igualito. Este capítulo es igualito a lo que estamos viendo en Primera de Reyes. Es un capítulo que va a tomar esa historia porque yo les decía que el libro de Crónicas solamente habla sobre los reyes de Judá. Pero como Josafat fue a hacer ese convenio con Acab, entonces acá tenemos un pedazo de la historia de Acab que tiene que ver con lo que estamos leyendo. Es exactamente lo mismo. Ustedes después la pueden leer y la pueden cotejar y van a ver que es exactamente lo mismo, excepto por alguna variación que después vamos a tomar. Entonces vamos a volver ahora, ubiquémonos nuevamente en el capítulo 22 de Primera de Reyes. Vamos otra vez a Primera de Reyes. Ya tenemos aquí la visión del carácter de Josafat. Y nos parece muy extraño que un hombre como Josafat, que es contrario al carácter de Acab, le diga estas palabras a Acab: yo soy como tú. A ver, ya leímos lo que dice la palabra acerca de Josafat. ¿Será que Josafat es como Acab? De ninguna manera. Aquí Josafat se equivocó. Y también puso al pueblo como el pueblo de Israel, o sea, puso a Judá como si Judá también fuese como Israel. Error. Tampoco era Judá como Israel. Y mis caballos como tus caballos, para nada. Las posesiones que tenía Josafat se las había dado el Señor. Las posesiones que tenía Acab las había conseguido él por sus méritos caídos. Entonces vemos un contraste entre los dos. Aquí vamos a ver el verdadero yugo desigual. El yugo desigual. Un tema que es tan importante, vital y primordial en la vida del creyente. Porque la palabra sí nos advierte de lo que es el yugo desigual. El 5 dice, dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Perdón, Martica, el 5 de qué? Estamos en el capítulo 22 de Primera de Reyes. Nos vamos al 5. Al versículo 5. Gracias. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Es que Josafat es un hombre espiritual. Usted no ha visto cuando nosotros queremos hacer ese yugo desigual con una persona que no busca a Dios,
y nos involucramos con una persona que no busca al Señor y no tiene al Señor en el corazón como en primer lugar, sino que es un hombre carnal o una mujer carnal, uno siempre trata de llevarlo al Señor. Uno es como, bueno, consultemos a ver qué dice la palabra de Dios, porque pues eso es lo que nosotros hacemos. Pero esa persona, pues ni le va ni le viene. Bueno, hágalo. Sí, pero esa persona no tiene el mismo sentir que tú tienes. Es contrario, porque esa persona se mueve por la carne, por la naturalidad, por lo que está buscando desde su propio corazón. Aquí Josafat no recibió la instrucción directa de Dios, porque en ningún momento vemos y leemos en la escritura que el Señor le dijo a Josafat, vaya a unirse con Acab. No lo leemos allá en Crónicas, ni lo leemos acá. Eso es una iniciativa propia, personal de Josafat. Uno podría analizar, bueno, ¿por qué Josafat quiso unirse con Acab? De pronto había algo en su corazón, después de tener toda la prosperidad que tenía y después de sentir la aprobación de Dios, Josafat sintió que él podía volver a unir los reinos y que eso iba a agradar a Dios. Como iniciativa propia, él dijo, yo voy a ayudar a Acab para que Acab vuelva a Dios y seamos una sola nación y agrademos al Señor. Yo pienso que la motivación de Josafat iba por ese lado. Él intentó volver a unir a Israel en una sola nación. Pero fíjense que esa iniciativa no puede salir de nuestro corazón. Hay yugo desigual a veces entre los mismos cristianos. Y eso lo hemos hablado a veces, en algunas veces. Fíjense que un cristiano que está consagrado está en un nivel de espiritualidad más alto que de pronto un cristiano que todavía tiene lucha con su carne y permanece más en su carne. Y si usted quiere tener el otro día yo escuchaba a unos hermanos hablar de eso, o sea, aún para casarse, para el matrimonio. De pronto hay un hermano muy consagrado y su esposa no tanto. Puede ser creyente, pero esa hermana va a ser tropiezo y obstáculo para que ese hermano sirva al Señor. Y ahí hay un yugo desigual y son ambos creyentes. Pues resulta que eso es lo que pasó aquí. Acab no es que era un inconverso o era un gentil. No, él pertenecía al pueblo de Israel. Y Josafat era de Judá, pero era el hombre que estaba viviendo una espiritualidad real, diferente a Acab. Acab era ese creyente carnal. Y de pronto Josafat quiso ayudarlo a salir de esa situación y vino a unirse con él en un proyecto que era para Israel, porque ¿qué tiene de malo que se recupere el territorio que Dios ya le había dado a Israel? En términos naturales, yo creo que Josafat pensó, eso es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros a veces, y aquí quiero que no me vayan a malentender con respecto a esto, a veces queremos unirnos, que la iglesia esté unida y provocamos esa unidad, queremos nosotros ir y provocar esa unidad porque eso es lo que Dios quiere. Pero no sabemos nosotros si Acab está del otro lado y nosotros nos queremos ir a unir con Acab. Porque la unidad la genera, la produce y la proporciona el Señor. Y nosotros no podemos correr los linderos y ir a hacer algo que Él no nos ha enviado a hacer con respecto a esto. Porque podríamos caer entonces en terrenos peligrosos para nosotros, como lo vamos a ver aquí con la vida de Josafat. Tenemos que movernos muy sigilosamente en cuanto con aquello que nos queremos unir, ya sea
con alguien que sea creyente, pero que no esté en el mismo nivel espiritual nuestro, y obviamente con un inconverso. ¿En qué podíamos nosotros unirnos? ¿En qué proyectos? Bueno, uno puede tener un yugo desigual en cuanto a la parte emocional, o sea, una pareja, casarme con un inconverso. Uno puede tener un yugo desigual en un negocio. Uno puede tener un yugo desigual en tratos y convenios y cosas que se pueden hacer con personas del mundo. Hay muchas maneras de tener yugos desigual. Cuando yo hago alianzas y me uno a alguien que no está caminando en lo que yo también estoy caminando delante del Señor. ¿Qué dice el hermano Germancito? Es que ahorita que hablabas esto, me devuelvo a leer el principio del capítulo 22 y ahí hay algo bien especial, ¿no? Dice que en el versículo 2 dice, aconteció al tercer año de Josafat, rey de Judá, que descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Entonces yo veo es que inicialmente es una visita que no tiene nada que ver, la de el rey Josafat. Tal vez es una visita pues sí con ese ánimo de conciliar, de unir, pues con un deseo bien intencionado en él de buscar al rey de Israel. Pero como el rey de Israel en su carne aprovecha esto y crea un ambiente donde involucra al rey de Judá, porque no le habla ni siquiera a él, sino que le dice, le habla es a sus siervos y sobre querer ir a rescatar Ramos de Galaad, pero inmediatamente involucra, le hace la invitación al rey de Judá. Entonces vemos cómo las tinieblas aprovechan eso cuando nosotros no tenemos no estamos en la dirección del Señor, no estamos haciendo lo que el Señor nos manda a hacer para involucrarnos en cosas que no vienen del Señor. Me parece que eso ahí como que es bien especial, ¿no? Sí, muy especial ese detalle que mencionas, Germancito, porque de pronto la intención de uno es ir a ganar al otro, pero resulta que el otro le sale adelante y termina involucrándote en sus proyectos y en sus cosas y terminas enredado en algo que el Señor no te mandó a hacer. Y eso es lo que le pasó a Josafat. Y más adelante, acá va a ser mucho más atrevido con esto. Lo va a exponer a él de una manera tremenda en medio de una batalla que no era la batalla de Josafat. Lo metió en unas circunstancias que no eran las que tenía que estar viviendo Josafat y por eso casi pierde la vida. Entonces vamos a seguir leyendo. Josafat entonces pide que, gracias Germancito, pide que consulten la palabra de Dios. Dice el 6, entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Algunos estudiosos dicen que estos eran, sí, profetas, pero eran como esos profetas que servían también a los Baales. No eran los profetas de Dios exclusivamente. Por algo que Josafat va a decir más adelante. Entonces, ¿qué le dijeron todos estos profetas? Vaya, que el Señor, que Jehová, no dijeron vale, Jehová está contigo. Y en el 7 dice, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? O sea, esta pregunta nos hace pensar que estos profetas que estaban aquí, 400, no eran exclusivamente profetas de Jehová o no eran profetas de Jehová. Por lo que él pide un verdadero profeta de Jehová. Él dice, bueno, estos le están como adulando al rey, estos están todos como unánimes diciéndole lo que el rey quiere oír. Mire que el carnal siempre va a querer oír las palabras que van de acuerdo con su deseo. Esa es una diferencia entre carnal y el espiritual.
Por eso es que Acab era enemigo de Elías, porque él no quería oír la voz de Dios. Él quería oír a los que lo adulaban, los que le decían, haga como usted quiere. Y ahí tenía 400. No necesariamente cuando hay una voz profética que por montón hablan lo mismo, que están hablando lo mismo por todos lados, es la voz de Dios. ¿Qué dice el hermano Alecito? Es que, mis hermanos, recordemos el contexto de lo que le sucedió a los profetas verdaderos del Señor en los tiempos de Acab y de Jezabel. Fueron asesinados. Entonces, podemos inferir que esos que estaban allí pues eran profetas que sabían que a este hombre había que profetizarle eran los deseos de su corazón y no los del Señor. Entonces, eso lo tuvo que haber percibido Josafat, sabiendo que pues, el Señor no habla de esa forma, ¿no? 400 hombres diciendo la voluntad del rey, pero sabemos que también eran muchos por miedo porque sabían lo que le pasaba a todo aquel que profetizara en contra de él. Exactamente. Eso nos lleva a una imagen de la iglesia moderna. O sea, hoy día nosotros tenemos muchos profetas por allá que la iglesia a veces quiere oír y quiere que le profeticen lo bueno. Y quieren que le profeticen todo el tiempo aquello que va conforme a los deseos de su corazón. Pero cuando se levanta Elías, aquel hombre que llama al arrepentimiento, aquel hombre que llama al verdadero culto a Dios, lo rechazan y lo consideran enemigo. Ese es el problema hoy día. A muchas iglesias usted puede ir y le van a estar predicando sobre esto, sobre lo que usted quiere oír. Haga, el Señor lo va a bendecir, el Señor lo va a dar, lo va a bendecir en todos sus proyectos. Programe, ponga todo delante de Dios, que el Señor le va a bendecir todo lo que usted programe. Eso no es lo que la gente quiere oír, la mayoría. ¿Quién quiere oír el verdadero culto al Señor, la verdadera adoración? Donde usted le digan, muera sus propios deseos, no haga su propia voluntad, haga la voluntad del Señor, vaya a la palabra, sea un hombre bíblico, una mujer piadosa de oración, ríndase por completo al Señor. Ese mensaje no es tan llamativo. Por eso habían 400 hablando y aquí solamente vamos a ver uno que va a hablar la verdad. Un solo profeta que verdaderamente se ciñó de valentía para decirle a Acab la verdad. ¿Y cómo le fue a ese profeta? Pues ya leímos y ya sabemos. Dice, entonces dijo Josafat, o sea, preguntó, en el 8 dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, que se llamaba Micaías. Micaías era el nombre de este varón. Micaías quiere decir, ¿quién es como Jehová? ¿Quién es semejante a Jehová? Ese es el significado de Micaías. Y dice, y el rey respondió a Josafat. Martica, qué pena interrumpir, pero tuve que levantarme y estoy perdida porque no encuentro el versículo que estás leyendo. ¿Me puedes orientar, por favor? Sí, estamos en el 7, voy a leer el 8. ¿De qué capítulo? Es que estamos en el 22 de Primera de Reyes. Hace ratico nos pasamos a ese Gracias. capítulo. Bueno, dice acá que podrían consultar a Micaías, pero fíjese que él dice algo contra Micaías. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y dice Josafat, dijo, no hable el rey así. ¿Se dan cuenta del yugo desigual? A Acab le fastidiaba que le dijeran la verdad. A Acab aborrecía cuando venía la palabra de Dios a confrontarlo y a decirle que él estaba mal. Y Josafat era un hombre que sí buscaba la dirección de Dios. O sea,
estaba el espiritual caminando con el perverso de corazón, ahí no había cómo unirse, no había cómo unirse. Josafat estaba tratando de unirse con algo que nunca iban a poder ser pares, porque estaban en dos terrenos completamente diferentes. Acab aborrecía la palabra de Dios y Josafat amaba la palabra de Dios, tanto que instruía al pueblo con la palabra de Dios. Acab quería que le hablaran al oído todo el tiempo, diciéndole, haga eso, porque eso es lo que el Señor le quiere que usted haga. Siempre quería ser complacido. De parte de su esposa Jezabel o también de parte de la religión, de los profetas. Ese era Acab. Y eso no está muy lejos de la realidad del hombre caído, religioso y de mucho de la iglesia que vemos hoy día. ¿Qué dice mi hermano Germán? Mira que hay un detalle con este Acab, ¿no? Porque nosotros leíamos al final del capítulo 21 que él verdaderamente se arrepintió, ¿no? Y se humilló delante del Señor. Y el Señor incluso le dijo esto a Elías, y que por esa verdadera humillación delante de él, dijo que no iba a traer pues este juicio en sus días, sino que iba a ser en los días de su hijo. Entonces, pues aquí no dice la escritura que, que a Acab se le dijo directamente cómo el Señor había extendido su misericordia sobre él. Entonces no lo sé si se lo dijo el profeta o no. Entonces puede ser que no se lo haya dicho y que lo último que escuchó él de boca del profeta fue el juicio, ¿no? Sobre todo lo que iba a pasar con él y con Jezabel. Y cómo habían pasado 3 años. Dice que habían pasado 3 años y en esos 3 años, después de que él había escuchado esa sentencia de Dios por boca del profeta, cómo este hombre, después de haberse humillado genuinamente, no entendió que era el Señor prolongándole su misericordia y seguía en ese resentimiento en su corazón por esa total falta de discernimiento de escuchar la voz de Dios y entendiendo que el Señor estaba prolongando esa misericordia, estaba endurecido contra la palabra que venía de boca de Dios y siempre tenía, o sea, esa raíz de que él habla aquí de que este hombre solamente le profetizaba cosas malas, pues era lo que representaba la voz de Dios para él, ¿no? Porque cada que él escuchaba la voz de Dios a través de Elías, pues no le traía sino juicio por la condición en la que este hombre estaba tan terrible. Entonces él no pudo, vuelvo y repito, por esa falta de discernimiento, entender que estos 3 años que han pasado era la misericordia de Dios, que el Señor le estaba prolongando sus días y por el contrario, su corazón siguió totalmente necio y totalmente caprichoso, porque incluso pues él había querido tomar la viña de Nabot y bueno, finalmente se logró todos sus propósitos porque su carne le dijo lo que él quería escuchar, pero también ahorita al final han pasado 3 años, no hay guerra contra Siria y él quiere ir a tomar algo que el Señor no lo ha mandado a tomar, entonces es un corazón que realmente nunca fue transformado siendo del pueblo de Dios y nunca fue transformado y nunca tuvo realmente esa capacidad de escuchar la voz de Dios, de discernir y nunca hubo realmente esa vida a la que el Señor lo llamó a este hombre.